Que la paz de Dios lo bendiga a los hermanos, saludarlos de acá de Buenos Aires, Argentina, el pastor Anguera Isla. Espero que nos podamos conectar para ver una gran bendición en esta noche. Amén. Quiero saludar y bendecir a los hermanos que quieran estar con nosotros. Pastor, ¿usted se tiñe las cejas? Sí, sí. Así muchos me dicen, pastor, ¿usted se tiñe las cejas? Sí, sí, le digo. Déjelo ahí. Bueno, un gran abrazo, saludamos a los hermanos que se van a estar. Nuestro hermano Manuel Sala ya está conectado ahí, lo bendecimos. Los hermanos que quieran compartir, voy a enviar la invitación. Vamos a hablar sobre el obispo en los 5 ministerios. Y si el anciano estuvo en los ministerios de la gracia, no, es algo muy bueno. Creo que necesitamos estudiar la Biblia y darnos a entender muchas cosas, por qué el ministerio apostólico fue sacado en Constantinopla en el 315 al 317 al 325. Manuel Sala, esto te va a reventar el cerebro. Ojalá que salgáis de los pentacolas, papi. Saludamos a toda la familia, a los hermanos Sala, a los hermanos de Huachuraba, al hermano, a todos los siervos de Dios que trabajan junto al pastor ahí, ya no me acuerdo el nombre de los pastores que trabajan, Gustavino, de la cárcel ahí, de la penitenciaría que están en Huachuraba, los hermanos. Un gran saludo a todos los siervos de los ministerios. Doy la invitación y nos vamos al libro de Timoteo, de Tito. Voy a trabajar esa parte que es muy importante porque hay que echar de ahí de dónde viene esta raíz, cómo produce, cómo lleva. Escúcheme bien. ¿Cómo produce, cómo lleva? ¿Por qué? Porque hay gente que realmente dice, pastor, pero usted está sacando un texto, pero aquí dice otra cosa. Usted me dice, pastor, me rasco un poquito, siempre tengo esa costumbre yo, hermano. Así que, una vez me dijo un pastor, porque usted cada vez que predica en los púlpitos se pone la mano así en la nariz. No sé, digo yo, pues, hermano, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué se rasca un poquito la... ¿Qué quiere que le diga? Elizabeth, Susana, también te saludamos. Elizabeth, Dios te bendiga. Bendecimos a Tamara Susana Ávila también, una gran bendición. Los obispos. Voy a soltar una bomba. El ministerio obispo es católico. Es 100% católico. Pero, como nunca se peleó, nunca se habló este tema, el obispo entró así. Y el obispo es católico. Sacan el apostolado, el profeta, el evangelista y sacaron al maestro. Vamos a compartir este tema. Amén. Mando la invitación y nos compartimos. Tomamos un cafecito también. Saludamos a Tamara Alicia que está con nosotros. Los bendecimos los hermanos de parte de Dios, los que quieran estar conectados en esta noche. Con nosotros nos bendecimos también. A ver si hay alguien por ahí. Dios nos va a bendecir en este día. Estoy por mi fe, voy ya predicando, ya había compartido por el tema de que me habían suspendido de tanto tiempo, pero ya ahora estamos acá para poder trabajar y bendecir en nombre de Dios. Hay tantas cosas que hay que ver. Había compartido la tarde avisando sobre el sistema del COVID. Pero qué raro que el COVID después te digan que vino otro peor, que viene otra cepa, que ahora viene de Brasil. En Europa, cuando nosotros estuvimos acá de invierno, en Europa estuvieron todos de verano, todos estuvieron en la playa, todos salieron a divertirse, todos, les dieron el chip libre y le dijeron que salieran. Después de 2 meses de verano, le mandaron a encerrar que hubo más contagio. Escucha bien lo que le digo. Pastor, ¿usted está en contra de esto? No, yo sé que el virus lo enviaron. El virus existe. Pero lo que te está matando es aquí. El cerebro te está matando a la gente y la misma gente se está matando entre ellos mismos. Como decimos en Chile, los mismos vecinos te están sapeando porque ya la autoridad ya tomó todo eso, el control, para que los vecinos anden sapeando. No necesitamos ya la policía que anda averiguando todo eso. Tenemos los vecinos que andan sapeando. El Lucho, la Juanita, la Luisa de la esquina. Los periodistas se cansaron, pero ellos seguirán con su estrategia. Ellos son los que andan ahora atemorizando y tratando a la gente que quede con esa psicosis. El virus existe.
Ahora pasó que en Sudamérica también se abrió para que toda la gente fuera de vacaciones, salieron y justamente en vacaciones, pero era ver gente, era ver una estupidez grande, viendo a la gente en la playa con mascarilla, entrando al mar y después poniendo una mascarilla. Era una estupidez tan grande. Pastor, o que acaba de decirme, pastor, usted es macrista. No, yo no soy macrista, yo soy hijo de Dios, ni soy de Fernández tampoco, yo no soy sistema político. Hace muchos años que Dios me dijo no te metas con los políticos. Yo soy tu rey, yo no tengo otro rey, yo tengo un rey llamado Jesús Hamachía. Obedezco y me someto a la autoridad, no tengo ningún problema. Como siempre he dicho, yo la mascarilla no la uso, ni en la calle ni en mi auto, pero si entro a una tienda me piden me la voy a poner. Pero no voy a estar poniendo para perder y para que un par de años mis pulmones se infesten por causa de que nosotros tenemos algo. Escúcheme. El cuerpo humano, el ser humano, tiene virus dentro de su cuerpo y necesitamos botarlo por nuestras narices y por nuestra boca. Escuche bien, espero que no se vaya a escandalizar. La mujer por la parte de la vagina y el hombre por la parte del ano y por la parte también del pene. Los hombres y las mujeres botamos virus de nuestros cuerpos. El que más produce de salir más es por nuestra boca. Cuando nuestra boca, nosotros ponemos una mascarilla de 4 o 5 horas que al del Canal 7 le preguntaron en Chile que qué pensaba usted de esto, que la gente habla que la mascarilla infesta, que los pulmones y qué puede hacer usted de 3 o 4 horas. Como ellos son médicos, ellos no pueden hablar la verdad, él dijo con estas palabras, bueno, si la mascarilla está muy mojada, muy usada, bótela y póngase otra. El problema que ellos quieren y que la gente entienda es que no quieren que ustedes se saquen la mascarilla, porque igual usted está perdiendo, usted tiene que botar su virus. Y su virus que usted trata de tirarlo, al taparlo con su boca, su cuerpo se va metiendo, va organizando y va entrando nuevamente. Lo que tiene que salir, vuelve a entrar. Es decir, que hay algo muy loco, muy fuerte, esto de loco. Por eso es que nosotros respiramos el aire que tenemos, el oxígeno, que está entre el 85 a 90% que tenemos para poder respirar, pero cuando tenemos la mascarilla de 3 a 4 horas diarias, en un lapso de 2 o 3 meses, te da algún porcentaje de 80% que tú puedes respirar. Ya te va pasando un tiempo más de 5 horas, 6 horas, es decir que la mascarilla te está dándote a 75% que tú puedes respirar, pero estás respirando tu aire carbón. Respirar tu aire carbón inmediatamente, en 4 o 5 años, si tienes una edad avanzada, tienes enfermedades, te vas a morir igual. Y todos saben y todos conocen realmente que hay 500 personas infectadas, pero dicen que hay 2000. Esa atemorizar existe. Esto de eso tiene que tenerlo bien. Que Dios lo envió, nunca lo ha enviado Dios. Esto es un sistema luminático, masónico. Dios es permisiva, Dios lo ha permitido, pero Dios no lo ha aceptado. Pero bueno, Dios es Dios de toda gloria, de toda alabanza, y eso lo ve. No se olvide, la gente que está atemorizando son los vecinos, son la familia de la esquina, y aún los pastores de las iglesias que mandaron a cerrar, y cuál le dijeron, entraron en cuarentena total. ¿Está bien? Acá también van a hacer lo mismo. Pero yo dije públicamente, no por decirlo, el pastor Ángel. Yo voy a ir a predicar aquí a la estación del tren. Y voy a sacar el parlante y voy a ir a predicar acá a la esquina, acá en la plaza. Voy a ir a la vuelta. Voy a ir a la esquina acá, pesco el auto en la tardecita porque va a estar abierto hasta las 8. Hasta las 8 nomás se va a estar en la calle porque a las 10 van a hacer toque que queda. Desde el lunes hacia adelante están anunciando. Pero vamos a salir a predicar igual. Porque hay que anunciar la palabra del Señor. No me llame Nicolás, por favor. Están llamándome recién los hermanos. Así que, bueno, estamos en la bendición. Anotes. Mire, el virus de 1918 que fue enviado, que dicen que estuvo en España, veo que dicen que estuvo en España, ese viene de Francia, de 1917, que querían lanzarlo y salió en 1917, pero fue llevado desde Francia para llegar a España. Desde ahí fue llevado por otro lado y duró hasta del 1918 a 1920. Duró 2 años y mató 40 millones de personas en varios países. Fíjese que la epidemia que hubo en los tiempos de Atenas, cuando el apóstol Pablo entró en Atenas, en capítulo 17, dice, vengo a predicarle al Dios no conocido. Ellos tenían una epidemia de cual tuvo una guerra y cual vino una peste también y mató más de 40.000 personas también en Atenas. Y es raro porque ahí pasó solamente en 2 países.
no fue enviado por otro lado. ¿Por qué? Porque eran tiempos que no eran como ahora. Mandaban los romanos en ese tiempo, en la antigüedad también. Roma siempre ha estado manipulando, Roma siempre ha querido tomar dominio. Por eso es que la Roma antigua está durmiendo, pero va a despertar. Y esa es la que tiene que tomar dominio de todas las cosas, la cuarta bestia, que tiene que levantarse nuevamente la Roma que está durmiendo. Y ellos hicieron miles de cosas, hablaron con sus dioses, con todo, los atenienses, y encontraron que mandaron las ovejas a los cerros, a las montañas, salieron, no estuvieron en ningún lado de sus dioses, y sacrificaban a las ovejas y dijeron, presentemos ofrenda al Dios no conocido, y cuando clamaron al Dios no conocido, Dios les salvó y paró la pandemia. Tenemos tantos evangélicos, tantos cristianos, tantos religiosos, y todavía no hemos podido parar la pandemia. ¿Por qué? Porque unos son de Pablo, otros son de Cefa, otros son de Simón, otros son de Apolo. Nadie quiere agacharse, nadie quiere unirse, nadie quiere reconocer. Todos queremos tener la verdad y nosotros somos los únicos que llevamos arriba y que todos los demás están todos mal. El problema que pasa es que nosotros hemos hecho las cosas muy, muy mal. Pero seguimos con lo mismo y sigue la pandemia. Oye, ¿cómo nosotros teniendo al Dios no conocido que tenían al que creyeron los atenienses y que nosotros sabemos quién es ese Dios, la pandemia Dios no la ha parado? Pero ¿cómo, pastor? Los atenienses, no teniendo al Dios que tenemos nosotros, clamaron a él. Y ellos eran paganos y brujería. Tenían todos sus dioses. 12 dioses tenía Atenas. Y ellos clamaron y vieron que las ovejas se fueron para otro lado, las mataron y se paró la pandemia y completamente se paró así. No murió nadie más. Y nosotros que tenemos al Dios que ellos no conocen y que clamaron y le hicieron un altar, no se puede parar. Por lo siguiente, porque tenemos robo, sinvergüenzura, estafa, mentira, engaño y no queremos humillarnos, no queremos unirnos. Pastores, apóstoles y los obispos católicos que fueron engendrados en este tiempo, mucho tiempo que han pasado. La Reina Valera te ha intimidado. ¿Con qué te ha intimidado la Reina Valera? Con el versículo bíblico, si cualquiera añadiera o le sacara algún texto bíblico de esto, será culpable. Y la mano de Dios y los jueces y los 24 ancianos y los 40 apóstoles y todos te van a pegarte. El temor católico, el temor humano, la manipulación. Ese que dice, porque hay más de 80, evangelios que fueron descubiertos y pusieron 4. Solo 4. Buscaron 4 para poder ponerlo. Ya. Está nuestro hermano Octavio Vergara, Eduardo Bonilla de Ecuador, nos están viendo, de Bolivia nos está viendo. Buenas noches, pastor, saludos. Seamos esta noche muy bendecidos. Dios te bendiga, mi amigo y siervo de Dios. Luis Urbina también, Roberto Vallejo, también Cristian Jaque nos está viendo. También, hola pastor, Dios te bendiga. Nuestra hermana Sandra, Yuri también nos está viendo. Alicia, Elizabeth, Manuel. Todos los que quieran conectarse, quieran compartir también, vamos a ver. Amado Padre, te damos gracias por poder compartir en este día, Dios. Bendúcenos, Señor, a través de tu palabra y podamos ser bendecidos a través de tu escritura. Que produzca un tiempo de gloria, Dios. Tú eres el Dios. Como recién decía Dios. Padre, los atenienses, los de Atenas, Dios, ellos clamaron a un Dios que no conocían y es el verdadero. Le paró la pandemia. Y nosotros teniendo al verdadero Dios que lo conocemos, que hablamos, predicamos, Él no estuvo conmigo, habló conmigo, me llevó en visión, me sacó del cuerpo, fui para allá, fui para acá. No nos ha podido parar esta epidemia enviada por los Illuminati. ¡Esto es fuerte! Bendícenos, Dios. Esto es de loco. Bendícenos, Padre. Y danos a entender, Dios. Y las razones que me lleva, Dios mío, para comprender de tu sabiduría y de tu gracia para que me puedas dar, es porque como hay envidia, celo, contienda, pelea, robo, y aún todavía, Dios mío, Señor, están gobernando los hombres dentro de los lugares del altar. Están trabajando los paganos, los impíos dentro de tu obra. Por eso no podemos conquistar, Dios. Te damos gracias por todo. Bendícenos.
para compartir tu palabra. A través de Jesucristo. Amén, 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 amén. Pedro Torres, Octavio Vergara, te saludamos. Recién me llamaste, Nicolás, te llamamos para el estudio, estuvo espectacular. Avísanos, más rato compartimos y hablamos. La hermana Francesca también me dijo, pastor, no me llamaron, sí la llamamos. Todos fueron llamados en el grupo. Saludamos a los hermanos que estuvieron en el grupo. Vamos a ver, como les vuelvo a decirle, la pandemia hubo en los tiempos de España. Pasó por varios países. Duró 2 años. Estaba para 2 años. Dicen que puede ser 4. Pero qué raro que nosotros teniendo al Dios poderoso, no la hemos podido, no, Dios no la ha parado. Es que ¿sabe por qué? Porque Dios no nos metió para adentro. Los Illuminati, los demonios, los satánicos, Satanás, nos metió para adentro. Y después lo dijo a los hermanos, no hermanos, si hoy día Dios va a trabajar en las casas, porque el evangélico pentecostal o apostólico trata de buscar para meterte una palabra de motivación. Y yo la dije muchas veces, pero me trataron de enfermo. Me trataron que era un loco, que era en contra de la palabra. Pero ¿cómo es en contra de la palabra? Te estoy diciéndote que Dios guardó a la gente en la antigüedad, lo juntó para Pentecostés. Faltaban 10 días nomás, los hermanos, tuvo 40 días el Señor pasando y eran 10 días que estuvo esperando el Pentecostés. Solo 10 días. Pero vos lleváis más de 1 año y medio y todavía no ha caído. Lo único que ha caído a la puerta cuando te toca tu suegra, tenés que dejarla entrar, porque hace 1 año atrás no la dejáis entrar. Entonces, no es que en el tiempo de la salida de Israel, porque Israel marcó las casas y puso sangre de los corderos y dio la libertad. Esta es la bendición, hermanos, en las casas. Vamos a estar con los padres, con nuestras hijas, vamos a tener más comunión con nuestros hijos, vamos a tener más ambiente. Ha pasado tanto tiempo que los hijos se te fueron de la casa, se fueron por otro lado, se arrendaron un departamento. Porque se dieron cuenta que vivieron casi 1 año con el padre y con la madre nuevamente, o la familia, y estaban todos juntos, como no podían salir, tenían que esperar el baño para entrar. Uno quería ver una película, el otro quería ver dibujo animado. El otro quería escuchar las noticias, pero el otro quería escuchar alabanza. El otro quería estar todo el día acá, pero la casa es muy chica, estamos todos amontonados. Pero somos familias como antes. Pero te siento tu respirar, te bañaste, no te bañaste, tantas cosas. Y no, pero que Dios ha reunido, tan inhófito, dije yo, Señor, esta gente. Tenemos pastores que le están acomodando al diablo que nos metió para adentro. Porque el diablo nos metió para adentro. Escucha bien. Ah, pastor, usted está en contra de la autoridad de Dios. Te dije que yo no estoy en contra de la autoridad puesta por Dios. Yo respeto todas las autoridades. Pero de ninguna voy a dejarme llevar, porque yo tengo una autoridad que me dice lo que tengo que hacer. Tengo que respetar la autoridad terrenal, lo respeto, pero lo que Dios me ha dicho a mí lo voy a hacerlo. ¡Wow! Así es. ¿Está conmigo, por favor? Dios le bendiga, hermana Sandra Delgado. Irene Acosta también. ¿Está conmigo, sí o no, lo que compartimos? Esto es fuerte. Esto es de loco. Ya. Vamos a la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos al libro de Timoteo, que vamos a compartir este tema, por favor, que nos va a reventar el cerebro este día. Mire cómo es Dios. El libro de Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo 3. Ponga atención, por favor. Ponga mucha atención. Dice así. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Si alguno anhela obispado, lo primero que le pone aquí, ponga mucha atención, por favor, porque yo voy a poner lo que está puesto aquí en Timoteo, pero después vamos a vernos cómo nace esto. Escucha bien, vamos a ver cómo nace esto. Voy a poner los textos bíblicos conforme bien, no piense que voy a esconder alguno. La palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea reprensible marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujetación con toda honestidad, pues que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Escucha bien.
no un enófito, no un enófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengáis buen testimonio de lo de afuera, para que no caigas en descréditos del lazo del diablo. Amén. Por favor, quiero que por favor vea el libro de Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo 4, fuimos Timoteo 4. Saludamos a Héctor Moreno, te saludamos también. Héctor Moreno, ahí está bien. Dice, versículo 17, perdón, 5, 1 Timoteo 5 y 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Vamos por favor al libro de Timoteo, 2 Timoteo, por favor. Busque ahí. 2 Timoteo. Segunda de Timoteo. No, perdón, Tito. Es Tito. Me equivoqué. Es Tito. Tito capítulo 1, versículo 5. Ponga atención. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad. Ponga atención. Así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijo, creyente, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ahora dice obispo, ponga atención, mire, aquí quiero que aprendamos algo. En el capítulo 1 de Tito, versículo 5, lo vuelvo a leerlo, pero el versículo 6 vamos a tomar, va a haber dos partes, y nos vamos a contarnos en Hechos capítulo 20. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, está hablando de ancianos, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, se lo dice al obispo, primeramente. Tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, pero qué raro, le está llamando anciano y ahora le llama obispo. Escúchame bien. Le está llamando anciano en el versículo 5, pero ahora le dice obispo. A ver, no sé si estaré enfermo yo de la cabeza o estoy leyendo mal. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido, le está hablando lo mismo que Timoteo, pero a una mujer, a un obispo. Mire, de una sola mujer que tenga hijo creyente, que no sea acusado de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. En ningún momento está marcando otro tema, sino que es del mismo tema del anciano. Ahora le llama obispo, irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias honestas, sino honesto, amante de los buenos, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es decir, le llamaba anciano, pero él le llama obispo. Vamos a Efesios capítulo 4. No. Vamos primera de Juan para que no te... Porque me decime tu pastor, te voy a mostrarte los textos bíblicos acá. Vamos primera de Juan, por favor. Acá está primera de Juan. Primera de Juan. Tercera de Juan y segunda de Juan. Segunda de Juan dice: al anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo.
Pero qué raro, le está diciendo que el obispo tenga todas esas cualidades y también le dice al anciano. Anciano y obispo. Primeramente le dice anciano y después le dice obispo. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 1. El anciano a Gallo, al amado a quien yo amo en la verdad. Le dice Juan. No te olvides que vamos al Apocalipsis pues. Vamos a irnos ahora por favor al libro de Hechos capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a irnos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ponga atención. Efesios capítulo 4. Aquí está. Versículo 11 dice así. Ponga atención. Y él mismo, es decir, que el Señor Jesucristo, como usted dice en Romanos 13, toda autoridad puesta por Dios, toda autoridad puesta por Dios, ¿estamos de acuerdo? Porque dice pastor, toda autoridad es puesta por Dios. Pero Dios no puso ese presidente, ese abogado, ese militar, a ese político. Dios no puso posiblemente a ese presidente. No puso a Piñera, no puso al Dacano. Eso lo puso usted, lo puso yo. Usted puso al abogado, usted puso al Dacano, usted puso al superintendente. Al pastor de la esquina, ¿quién lo puso? No lo puso Dios. O al evangelista, ¿quién lo puso? Lo puso al pastor, lo puso la familia, lo puso los de al lado, lo puso la gente de ahí. Pero consultaron a Dios. Toda autoridad puesta por Dios. Pero que haya puesto Dios es otra cosa. Pero aquí vamos a ver lo que dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí no sale anciano ni sale obispo. No sale anciano ni sale obispo. Lo que sí salen diáconos, diaconisas y profetisas en la obra del Señor. Vamos por parte. Los ancianos tuvieron en la antigüedad, porque hay 24 ancianos, Apocalipsis capítulo 5, donde Juan ve la revelación, los 24 ancianos tiraban sus coronas delante de él. Y uno le dijo, ¿por qué llorar? Porque no hay nadie digno, si hay uno digno. Es el león de la tribu de Judá. Saludamos a Héctor González, al Tito. Un abrazo, Tito. Estuve compartiendo con tu hijo el otro día. Tratamos de llamarte, no me puedo comunicar contigo para compartirte que me pidió algo para decir. El mismo constituyó. Pero mire el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir que estos 5 ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo, para la obra, para el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Desde Efesios puso ese fundamento. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2, estando apóstoles y profetas, estando maestros y profetas, dijo ayunando y orando, apárteme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que tenemos. Hechos capítulo 14, versículo 14. Dice versículo 13, pero cuanto lo vieron a ellos querían hacerle aguinaldo y hacerle holocausto, por causa que dijeron dioses semejantes a hombres han venido a la tierra. Le llamaban a Pablo y a Bernabé. Rasgaron su vestido y ellos dijeron, y los apóstoles, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran apóstoles, pero eran apóstoles ¿de qué? De la incircuncisión. Tenemos apóstoles de la circuncisión que no dejaron a nadie, desde Juan para acá. Pero los apóstoles de la incircuncisión están en el ministerio de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y fue Efesio, donde se levantó el ministerio apostólico. Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo ve y se encuentra con ciertos discípulos y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Nunca hemos oído que hay Espíritu. ¿Y en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Pero Juan bautizó para arrepentimiento de pecados, creyendo que el que ha de venir que es el Señor Jesús. Pero ustedes se bautizaron y no creyeron en él. Cuando Pablo les predica, los vuelve a bautizar y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban, pero no hablaban en las lenguas de Hechos capítulo 2. Las lenguas de Hechos capítulo 2 eran lenguas de idioma, pero las lenguas de Hechos capítulo 19 eran lenguas angelicales. Ponga atención, Pentácola, porque Bautista niega el capítulo 19 de los Hechos, que son lenguas angelicales. Porque lo único que había ahí estaba Pablo. Estaba Dios primeramente. Entonces, desde ahí en Efesios se fundamentó el ministerio apostólico de los gentiles.
el ministerio de la incircuncisión. Hechos capítulo 15 se lea la carta a Pablo con Bernabé, cual solamente que tenía que apartarse del ahogado, de fornicación y de sangre, pero que tuviera una rectitud y que entendiera las escrituras y que les enseñara. Por eso es que Pablo no era un inófito y Pablo no mandaba inófito. Cuando Pablo está en el libro de Filemón, la carta de Filemón, cuando ve a Onésimo que llega a la cárcel, después Pablo envía a Onésimo donde Filemón y le dice: Filemón, muy amado eres, quiero enviarte por favor a este hombre llamado Onésimo, a quien tú enviaste preso, a quien tú lo tenías como hermano y por una falla lo enviaste preso. Ese hombre hoy recíbelo como mí mismo porque él va enviado en mí. Lo doctriné, lo discipulé, lo preparé dentro de la cárcel para que hoy día sea un gran ministro de Dios. Nuestra hermana Francesca, la saludamos también, nuestro hermano Víctor también. Entonces, vemos que ese ministerio apostólico siguió. Pero el apóstol Pablo mandó a la iglesia, mandó al ministerio, Eduardo Andrés, te saludamos, Rodríguez. Mandó a la iglesia, le mandó a la iglesia diciendo que era fundamentada. En la iglesia de Efesios habían fundamentado los 5 ministerios. Ponga atención. Esto es extraordinario. Ahora Pablo vuelve a bautizarlo a ellos. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y los judíos, si los bautizáis 4 veces y no creen en Jesucristo, no son salvos. El judío tiene que bautizarse igual. El bautismo sirve para los judíos y para que sean salvos. Nosotros necesitamos agua para ser salvos. Pero igual yo creo que si uno va a las aguas y nunca ha creído antes y cree en las aguas, algo sé que Dios va a hacer. No soy inófito, no soy ignorante, no soy incrédulo. Pero el agua, Argentina a nosotros no nos salva. Lo que nos salva a nosotros es tener a Cristo en el corazón. Pero el judío, si se bautiza y no cree, no es salvo. Ya. Entonces, no sé si me va siguiendo, por favor. Entonces el apóstol Pablo da a entender esta carta, pero vamos a ver la carta. Le he hablado sobre el anciano, los requisitos que tiene, y sobre el obispo. Pero qué raro que Hechos capítulo 4, Efesios 4, dice, a uno, él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios que Dios había fundamentado. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, por favor. Ponga atención. Y en Hechos 19 se va a encontrar con Efesios. Mire, porque en Hechos 19, Pablo dice así. Te lo voy a leer para que esté contento. Para que vea Hechos 19. Hechos 19 te lo leo. Para que entremos a Hechos 20, del versículo 17. Vamos a ver Hechos 19. Pablo en Efesios. Y en Efesios se había fundamentado los 5 ministerios. Bendiciones, Pastor Ramón Vega, te saludamos. En Efesios se había fundamentado los 5 ministerios, pero no de los judíos. Métase eso en el cerebro, por favor, hermano. Sáquese la religión. Por la religión no ha madurado. Por la religión usted no ha entrado al Tanam. Por la religión usted no ha entrado al Tanam. La palabra Tanam significa sabiduría del Eterno. Las revelaciones del Eterno. El conocimiento de Dios. Por la religión. Hechos 19. El apóstol Pablo deja el ministerio apostólico en Efesios. Métase esto, por favor. Aconteció que entre tanto, Pablo en Efesios, aconteció entre tanto que Apolo, ¿se acuerdan que recién lo compartí? Se quedó en Corintios. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesios y hallando a ciertos discípulos. Eran discípulos de Juan. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. ¿Se acuerdan que le dije? Versículo 4, voy a avanzarme más adelante. Pablo dijo, Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que ha de venir, que es el Cristo, a Jesús. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, católico, sino que en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Mateo 28 fue adulterado. Métese eso en el cerebro, los pentacolas. Con respeto, con mucho respeto. Ya espera. Versículo 6. Habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Hablaban en lengua y profetizaban. ¿Qué es lo que era? No son las mismas lenguas, de hecho capítulo 2, son lenguas angelicales. Y las profecías, vamos a verlo
en el tiempo cuando Moisés fue al monte. Ponga atención que esto es de loco. Cuando Dios le envió y le dijo a Moisés, le dijo así: tráeme 70 personas ancianos para entrar. Ellos fueron los ancianos que acompañaron a Moisés, pero la gente se quedó debajo del monte. ¿Y qué es lo que pasó? Y subió, y Moisés subió al monte, y al subir al monte Moisés, abajo, cuando bajó Moisés, los ancianos estaban profetizando y estaban hablando en lengua, pero no en el idioma de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 las lenguas eran para que la gente pudiera entender que lo que estaban hablando en cada idioma. Pero estas lenguas son angelicales. El Bautista te niega eso, acá. Y el Bautista está bien, de Hechos capítulo 2, y estoy correcto porque yo también lo he predicado. Pero creo en lenguas angelicales. Pero no creo al Rambo saca la bazooka. Ay, qué rica la masaca, laca, que me tiño las cejas también. Ya, pues déjese y que me hace reír. Entonces el apóstol Pablo, al hacer eso, manda el ministerio apostólico de Efesios capítulo 4, los 5 ministerios. Entonces Pablo está en Efesios. Ahora vamos a ver. Dice el alboroto en Efesios. Voy a leerte el alboroto en Efesios. En Hechos capítulo 19, versículo 23, porque quiero mostrarte todo para que entre, para que no me crea a mí. Créale a la palabra del Señor Jesucristo. Porque yo no te voy a convencer, que convence al Espíritu Santo. Escuche bien. Versículo 23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no muy pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que había de Platero Patense, ellos Diana, daba de poca ganancia a los artífices, de los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos de nuestra ganancia, nuestra riqueza. De nuestra riqueza. Pero habéis oído que Pablo, no solamente en Efesios, sino que en toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que hacemos con las manos. Vamos al versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios. Pablo nunca les predicó en contra de la Diana. Pablo no se paró en la plaza de armas a predicar en contra del cura que está ahí, contra el cura Tato. Pablo nunca se levantó a ir en contra de la tirana y predicar a la tirana hija. No. Pablo les predicaba el arrepentimiento a la gente. Nunca le habló de ello, de la Diana. Versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco. Versículo 25, entonces el escribano, cuando había apacentado a la multitud, dijo: varones de Efesio. Versículo 35 de Efesios. ¿A quién es el nombre de que, y quién es el hombre de que no se sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venidera de Júpiter? Pues esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis apresuradamente, sean sabios. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa. Ellos en ningún momento han hablado mal de nuestra diosa, de los dioses de acá. Le dicen. Pero si Demetrio y los artífices que tienen pleito contra alguno de audiencia se conceden y procónsules hay, acúsense los unos al otro. Así que demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. Entonces, viaja después Pablo, sale de ahí, habiendo hecho, despidió la asamblea. Versículo 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, es decir, que Pablo llamó a los discípulos ahora. Y habiendo soltado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Vamos al libro de Hechos capítulo 20, ahí mismo. Ahora lo vamos a versículo 17. Ahora quiero que te afirmes bien. Afírmate bien. Porque se forma el fundamento del ministerio apostólico de Efesios con los 5 ministerios derivados. Y Pablo pone los apóstoles, los profetas y los maestros para que trabajen ahí. Para perfeccionar a los santos. Y los 12 que estaban ahí eran judíos de la
circuncisión y fueron bautizados de Espíritu Santo para trabajar. Es extraordinario. Cuando después Paulo después en Gálatas 2, versículo 11, reprende a Pedro, porque aún lleva a Bernabé, lo arrastra a lo que él a judaizar, y también otros discípulos que estaban también con ellos, de los cuales son estos, que están aquí en Efesios. Extraordinario. Versículo 17. Enviando pues desde Efesios, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Para. Pero ¿cómo el apóstol Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia? Si primeramente se constituyeron los 5 ministerios en el ministerio de Efesios. Pastor, pero ¿cómo si usted está? En el ministerio de Efesios se constituyeron los 5 ministerios. Apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Tengo un texto bíblico que te va a romper el cerebro. ¡Esto es fuerte! ¡Hay alguien ahí conmigo porque esto es de loco! Déjame tomar un cafecito, por favor. ¿Ya? Aquí vamos a ver el sistema del anciano con el... Por eso es que los de la circuncisión, los judíos de la circuncisión, apóstoles, no dejaron ni a la suegra, hermano. Ni a la suegra dejaron. ¿Alguien quiere comentar algo rapidito? Me echan este café. Dale. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguna duda, algo, por favor? Si hay un pentacol, igual le damos. Dale. Si todo esto es de loco. Los amadores de los obispos. Eso es religión católica. Ah, qué buen café. Bien. Por si acaso. Vamos al versículo 17, vamos a mirarlo bien. No quiero para que después me digan, no, pastor, es que no leí estos textos bíblicos. Lo voy a leerlo todo, si tengo tiempo. Enviando pues desde Mileto, Efesios hizo llamar a los ancianos. No llamó a los apóstoles, ni llamó a los pastores, llamó a los ancianos. Qué raro si estaban los 5 ministerios ya. Lavadores de los siervos de Dios, que Dios tenga misericordia. No le entiendo, hermano Wilson, Saavedra Jiménez. Lavadores de los siervos de Dios, que Dios tenga misericordia. No lo entiendo, hermano Wilson. Puede explicar bien. Entonces, dice, manda llamar a los ancianos desde Efesios. Es decir, que para Pablo los ancianos eran las cabezas del ministerio apostólico. Escucha bien. Entonces vemos una relocura. Vamos a leer bien. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron les dijo, versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pruebas que me han venido por todas las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido y anunciaron, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí que ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecer, salvo que el Espíritu Santo dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo contar que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25. Pablo está hablando de él, pero le está hablando ¿a quién? A los ancianos. ¿A quién le está hablándole Pablo? A los ancianos. Está dando él su forma, está expresando su vida, todo, pero ahora está hablándole a los ancianos, sobre todo. Versículo 25. Ahora aquí que yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ponga atención. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispo. ¡Ay, espera! Aquí tenemos una locura, papá. Aquí estamos locos. Esto es fuerte. Tenemos a un pavo que está llamando a los ancianos. Le está contando lo de él, cómo va a sufrir, cómo le vienen prisiones, le quieren matar, pero él de ninguna cosa hace caso con tal que termine su ministerio con gozo. Pero le dice así después. Pero a los ancianos, ponga atención, por favor. Tenéis que ser bien inófito para no entender. Porque, versículo 27, porque no he oído anunciaros por todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Pero primero le dice anciano y ahora le dice obispo. No. En Tito y en Timoteo le da los requisitos al anciano y al obispo la misma área. Y ahora le dice anciano, pero ahora le llama obispo. Pero las cabezas de Efesios eran apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Qué bueno. Voy a leerte el versículo 17, por favor, con mucho respeto que te mereces. Los hermanos del estudio están ahí, todos los discipulados. Manuel Sala, escucha muy bien porque esto te va a reventar mucho. Tú no importa, sé que estás metido ahí, vos tranquilo, vos no le des pela a los cerdos, pues vos calladito, vos consérvate tranquilo. Pero vaya a salir de la ignorancia, como estuve yo. Versículo 17, enviando pues desde Mileto a Efesios, hizo llamar a las cabezas de la iglesia que tenían que haber sido apóstoles o pastores. Pero hizo llamar ¿a quién? A los ancianos. Cuando vinieron les dijo, vosotros sabéis. Toda esa conversación, vosotros sabéis, terminó en el versículo 24. Y después dice el versículo 25. Ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo he propuesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque os he rehuido y anunciaron todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, ancianos, vamos a hacerlo, mirad por vosotros, ancianos, y por todo el rebaño del Espíritu Santo, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, oiga, aquí está poniendo el Espíritu Santo, y aquí está la blasfemia. Aquí está la blasfemia de los católicos. Y donde nosotros nos comimos toda esta basura. Aquí está donde nosotros nos comimos toda esta basura. Toda esta basura la comimos nosotros. Hasta que Dios tuvo que romperme el cerebro. Porque dije, Señor, ¿qué pasa? Tengo que meterte en mi sabiduría, que significa Tanam, tener la sabiduría del Eterno, subir arriba, ver, navegar hacia arriba. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Primeramente le dice anciano y ahora le dice obispo, pero constituye los 5 ministerios en Efesios. Y en Hechos 19, en Efesios, los 12 discípulos fueron bautizados llenos del Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. Trabajaron en el ministerio apostólico. Para apacentar la iglesia del Señor. Entonces ahora pone apacentar. Y ahí donde muchos se toman que la palabra apacentar en anciano significa pastor. ¿Quiere que le diga algo con todo respeto? Este versículo bíblico de Timoteo, de Tito y de Juan fueron adulterados como está metido en Hechos capítulo 20. Y la intención es sacar los 5 ministerios y dejar al obispo. Por eso es que los pentecostales, porque yo también vengo de la rama pentecostal, escúcheme. También ayunaba, oraba, y también yo no creía en el ministerio apostólico. Para mí los apóstoles son falsos, son hijos de las tinieblas, esos son falsos, una hereje. Yo también decía lo mismo. Ah, entonces usted se cambió. No me cambié. Es que aprendí a estudiar la Biblia. Aprendí a estudiar y me di cuenta que los pentecostales habían metido el dedo en la boca.
y después el 2 dedos, después la mano, después me metieron todo el brazo para adentro. Jaime Rubén y Esteban Sánchez, te saludamos. Gladys, también te saludamos, Eugenia. Entiéndame. ¿Hay alguien ahí conmigo? ¿Hay alguien ahí, por favor? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entonces, ¿pero por qué le dice entonces a los pies si Dios, Pablo tiene que llamar a las cabezas? Pablo no iba nunca a los pies, iba a la cabeza. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, porque no perdonarán el rebaño. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pero está diciendo a quién. Es decir, que los obispos eran las cabezas de Efesios capítulo 4:11. Los ancianos eran las cabezas de Efesios 4:11. Falso, falso, falso. Esa es una falacia católico. Vamos, por favor. Le mostré todo el sistema para que pongan. Vamos al libro de Juan, de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, por favor. Ponga atención porque lo va a darle algo. Le puse ahí lo de Judas, también lo de Juan, al anciano amado Gallo. Esa palabra anciano es pastor, pero no le llame anciano, porque yo conozco muchas iglesias que ungen ancianos. Se divide la iglesia y dicen ahora soy pastor porque me ungieron de anciano. Y no lo ungieron de anciano, lo apartaron. Lo apartamos para ancianos y oraron por ellos. Nunca lo ungieron como pastores. Lo ungieron como ancianos, pero no como pastores. Como ancianos, no como pastores. Pero los ancianos trabajaban en la ley, no en la gracia. Porque nosotros trabajamos en el ministerio apostólico de la incircuncisión de los gentiles enviado Dios a Pablo y Bernabé. Porque Pablo y Bernabé eran apóstoles, Hechos 14, versículo 14. Timoteo era evangelista y Timoteo levantaba pastores. Timoteo podía ungir hasta profetas y apóstoles. Timoteo doctrinaba y era evangelista. Pero Timoteo tenía la visión de Pablo, lo que estaba fundamentado en Efesios capítulo 4, versículo 11. Estaba pegado con la doctrina. Enseña de lo que te he enseñado, ten cuidado, que nadie te engañe. Se levantaron hombres perversos, amadores a sí mismos, calumniadores, perversos, Timoteo capítulo 4. Le enseña todo eso Pablo. Y no ponga las manos rigurosamente. ¿Qué significa? No unjas a cualquiera. No unjas a cualquiera. Porque debe ser un hombre apacible, de una sola mujer, estimado, que sea sobrio, no dado al vino, no contencioso, no ladrón, no sinvergüenza, que tenga buen testimonio con los de afuera y en su casa, y su hijo bien sujetado. Eso serán los pastores de la iglesia que han de venir, los apóstoles. Pero Dios le dio a Timoteo, por Pablo, la bendición de que él podía ungir. El evangelista tiene una misión muy grande. Los católicos, los pentecostales mataron hasta el evangelista. El evangelista tiene una autoridad tremenda de parte de Dios. El evangelista no solamente es para ir a predicar a las calles. El evangelista puede ser maestro. ¡Esto es de loco! ¿Por qué? Porque tiene que enseñar lo que le había enviado Dios a Pablo, a Timoteo. Y esto enseña. Y se hace un buen servidor. Vamos por favor para mostrarte eso. Esto es de loco, papi. Pablo siempre lo que más le dijo a la gente, a los discípulos que aprendieran. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, escuche bien. Capítulo 1, versículo 3. Advertencia contra la falsa doctrina. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efesio? ¿Dónde? 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 ¡Esto es fuerte! ¿Cómo te rogué que te quedases en Efesio cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presenten atención a fábulas, genealogía interminable y que carrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora,
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de la vana palabra, corriéndose doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces le dice Pablo a Timoteo algo muy importante. Enseña la sana doctrina. Es decir que Timoteo, siendo evangelista, hace tu función de evangelismo. Pero Timoteo era evangelista, también fue maestro, podía ungir pastores, podía ungir evangelistas, podía abrir obras. No solamente Dios lo usaba en milagros. ¿Por qué? Porque, ponga atención, no va a mandar Dios, te va a mandarte a vos un ejemplo, mandó a Timoteo, lo mandó 3 días de viaje. Entonces Timoteo llamaba por el Espíritu Santo, le mandaba carta a Pablo. Pablo, aquí se levantó un ministerio, tenés que venir tú porque tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza, Pablo, y tú tenés que venir a ungir acá a los pastores. No. Dios te ha dado a ti para estar en los 5 ministerios como evangelista. Y tú tienes la doctrina de nosotros. Tú estás discipulando, tú estás siendo maestro, tú estás pastoreando. Ahora tú unges gente, porque mañana tú tienes que salir de ahí. Vas a hacer el evangelismo que te he mandado. Y no te olvides, usa tu evangelismo, dice Pablo. No te pegues mucho al pastoreo, no, también vaya a enseñar, vaya a adoctrinar, pero no te olvides que tienes que usar tu evangelismo. Usa tu ministerio evangelista. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y terminamos. Pero Pablo, ¿por qué le decía a Timoteo? Porque Timoteo estaba sujetado a ello. Acá no. Para ungir a algo tenéis que esperar que venga el obispo, los pastores, el superintendente, el católico y el papa. Y si de Roma recién te dan la carta, en 4 años más te van a decirte si vamos o no vamos. Hermano Víctor, está ahí. Apocalipsis, por favor. El apóstol Juan fue el último apóstol de la circuncisión de los judíos. Fue el último. Él en el año 95-96 se le revela la carta del Apocalipsis, que significa la revelación. Por eso la palabra escatología significa entender el principio para saber el fin. No saca nada con saber el fin si no entiendes el principio. Eres un neófito. Yo era igual. Me gustaba el fin, pero no entendía el principio. Y cuando quería entender el principio me mostraba a Dios, yo lo negaba. Porque toda la vida me había criado en una iglesia italiana. Me había creído solamente a un Dios católico. Me había creído solamente a un Dios chileno, a un Dios peruano o a un Dios argentino. No había entendido que el Dios que tengo es el Dios del judío, el Dios de toda gloria y de toda alabanza, el que me llevaba a entender todas las cosas del principio al fin. Porque el Espíritu Santo es el que te convencerá de pecado y justicia, pero Él el que te guiará toda verdad, y Él el que te iluminará, Él el que te enseñará, Él el que, escúchame bien, Él el que te dará la sabiduría para entender lo oculto. El apóstol Pablo Corintios dice porque esto ha sido guardado, pero ha sido revelado a los santos. Y hemos sido iluminados. La palabra iluminar significa la revelación del Eterno en el Espíritu. Apocalipsis capítulo 2, después te termino con Hebreo. Ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 2. Juan tenía que haber quedado ir a vivir. ¿Sabe dónde tenía que haber ido a vivir Juan? Juan tenía que haber ido a vivir a Jerusalén. Pero en Jerusalén habían muerto todos los apóstoles de la circuncisión. No quedó nadie. Entonces Juan va a vivir a Efesios después. ¿Y sabe dónde muere Juan? Murió en Efesios. Porque en Efesios estaban los 5 ministerios. No estaba el ministerio de anciano ni de obispo. Porque las cabezas no eran ancianos ni obispos. Las cabezas eran los 5 ministerios. Qué raro. No, Jesucristo dijo que los judíos tienen 5 ministerios. No, y los gentiles tenemos 2. Tenemos el obispo y tenemos el anciano. No, pero también pongamos ahora que anciano significa pastor. No. Pero si los ancianos significa gente madura, gente que tuviera de 60 a 70 años. Una pastora me dijo el otro día, nosotros tenemos ancianos aquí en la iglesia. Pero no me entiende usted que nosotros apartamos ancianos, pero ¿sabe qué significa anciano? No, el anciano fue de la antigüedad. Tiene que tener 60, 70 años, que eran gente ya con sabiduría, gente con conocimiento. Natanael, Jesús le dijo, tú eres un verdadero israelita. Porque Natanael
le gustaba descubrir, tenía sabiduría, conocimiento, y el hombre esperaba con ansia a su Mesías. No ponga las manos rigurosamente. Es para apóstol o pastor o evangelista o profeta. La honra que le dio Dios a Timoteo fue extraordinaria. ¿Qué le parece? Extraordinaria. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Alguien quiere decir algo? La palabra anciano es de la antigüedad, no debe estar porque después pronuncia obispo. Eso es católico. Que el anciano no es puesto para ser dado. No es. El anciano fue puesto por los católicos para poner el obispo. ¿No te diste cuenta de lo que dice Tito? Tito. Siendo anciano, después le pone como obispo. Y ustedes fueron llamados como ancianos y después dice, pero el Espíritu Santo puesto como obispo. Es una locura, pero ponemos 5 ministerios. Juan, el teólogo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice, escriba al ángel de la iglesia, porque Juan tenía que ir a Efesios. Y en Efesios estaban los 5 ministerios. Escribe el ángel de la iglesia de Efesios, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser ancianos, has probado a los que se dicen ser obispos. Claro, porque está mandando a Efesios, y Pablo llamó desde Efesios, pero dice anciano y después obispo. Esa palabra anciano y obispo, Pablo estaba llamando a los apóstoles. ¿Eran apóstoles o pastores? Pero le pusieron anciano y obispo porque es católico. Esto tiene que acomodar el obispo. Métanse esto en el cerebro, por favor. En la Odisea de Constantino, el 317, cuando formaron todo el sistema y cambiaron la forma, hermano, fue totalmente diabólico. León X también después anduvo metiendo las manos por ahí. Hay 80 evangelios y pusieron 4. Vamos a leerlo bien. Versículo 2. Yo conozco tu obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque en el ministerio apostólico de Efesios habían verdaderos y habían falsos. Después Tito dice, porque también Juan dice, el mismo Juan dice, en Juan dice, porque también hay falsos maestros, pero qué raro, y falsos profetas. En todo el mundo han salido maestros y profetas. Entonces está respaldando el ministerio apostólico de Efesios capítulo 4, el apóstol Juan. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos. Acompáñeme a Hebreos y terminamos. Y así lo dejo tranquilo para que... Vamos a Hebreos. ¿Hay alguien enojado por ello, no? ¿No? ¿Hay alguien que quiere decir algo, por favor? Vamos a Hebreo. Vamos a leer Hebreos capítulo 13. En la carta de los Hebreos, hay muchos que dicen que tomaron muchas manos, otros dicen que tiene un fundamento también que fue Pablo. No voy a discutir más, pero hay muchos que fue tomado más por los apóstoles estas cartas. Aunque dicen que fue escrita y buscada para dar a entender todo, no voy a discutir, después quiero poner un fundamento más mejor. Capítulo 13 de Hebreo, versículo 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, ¿por qué él dijo, no desamparéis ni te dejaré? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me queda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores. Oiga, escuche bien. Entonces tendría que haber dicho la carta de Hebreo, acordaos de vuestros ancianos, acordaos de vuestros obispos.
Métanse eso en el cerebro. Pusieron al anciano para agarrar al obispo para sacar los 5 ministerios en los tiempos de Constantino. El obispo es católico, porque el obispo lo tiene la forma católica. Tiene el obispo, tiene el papa, tiene el obispo, tiene los cardenales. Entonces dijeron, vamos a dejar a los pastores y eliminamos los 5 ministerios. Y se hizo la unión de Constantinopla y empezaron a los evangélicos a ser pastores. Y de ahí salió la rama que el pastor va a tener un obispo, la cabeza del obispo. Y eso viene de los católicos. Y el anciano de Hechos 20 y de Tito estaba hablando no a ancianos, sino que a pastores o a apóstoles. Por eso es que la gente, ¿qué es lo que hace? Cuando toma un anciano, vamos a presentar a un anciano, lo vamos a apartarlo. No lo ungen, lo apartan, no son ungidos. Y bíblicamente la gracia, los ancianos no trabajan, no existen. Los ancianos no existen en la gracia, existen en la ley. Lo que se existe en la gracia es diácono, diaconisa, profetiza. ¿Me está escuchando? Mujeres evangelistas, mujeres profetas. Esto es fuerte. Pero los ancianos, eso estaban llamándose pastores, pero le pusieron ancianos. Pero sabe, hay un error muy grande. Qué raro que eran apóstoles y llamó ancianos. Capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de conducta y de mitad fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y por los siglos. Versículo, escúcheme. Versículo 16, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros ancianos, obedeced a vuestros obispos, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes. Vamos a Hebreos 13, versículo 20. Escucha, pues, pentacona religioso, pentecostal seco. Ramasama saca. Ya no te me enojes. Versículo 20. Y el Dios de paz, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, no, vamos a ponerle aquí, el gran obispo. No, el gran obispo vamos a ponerle aquí. O vamos a ponerle aquí el gran anciano, porque así el gran obispo, ¿ya? Dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Queridos hermanos pentecostales, con mucho cariño les digo, la palabra anciano es una herejía puesta en el libro de Efesios, en la carta de Timoteo, en la carta de Tito. Cuando dice el amado Gallo, el anciano también está puesto ahí, porque le dice a Juan. Juan reconoce después los apóstoles en Apocalipsis capítulo 2. Juan después manda a reconocer los maestros y los profetas en primera y segunda de Juan, en primera de Juan, capítulo 4, capítulo 2. Manda diciendo falsos profetas y falsos maestros, van a ser por todo el mundo. No está hablando de ancianos, ni está hablando de obispos. Eso fue puesto para ingresar en la parte de anciano, el católico, y poner obispo. El capítulo 20 de los Hechos es muy bueno. Y de Tito también. Ya, para terminar, te lo vuelvo el de Tito. Y termino. El de Tito, mira. Nos metieron la levadura toda la vida, hermano. Nos metieron marraqueta con mantequilla. Y era margarina. Y nosotros pensábamos que era mantequilla, pero era margarina. Tostadita, crujiente. Rica mantequilla. Era margarina, man. Tito, ya. Y terminamos. Lo mismo que dice en Tito, después lo dice en Hechos 20. Requisito anciano y obispo, pero pone 2 títulos, requisito anciano y obispo. Mira lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad. Pero qué raro, porque Tito y Pablo estaban trabajando y Timoteo venían de Efesios y sabían el ministerio apostólico. Ancianos en cada ciudad. Así como yo te mando.
El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero si está hablándole al anciano, que tenga lo mismo y ahora dice al obispo. Tenemos un problema. De una sola mujer y todo. El problema de todo esto, hermanos queridos, es que los ancianos, en Hechos capítulo 20, no están. Eso es una herejía católica con el obispo. El obispo es católico. Sacaron los 5 ministerios. Dejaron al obispo católico y el obispo evangélico, y después el pastor y después sale el obispo. Sacaron al maestro, al evangelista y al profeta. Y al apóstol. Y quedó el pastor. Gobernó la rama de la iglesia de Babel, católica. Gobernó la iglesia de los Nicolaitas. La palabra Nicolaita significa los gobernantes humanos. Entonces gobernaron solamente los humanos. Aquí se manda aquí el obispo, el papa, el pastor, el obispo, y todos para abajo. Y todos tienen que salir de ellos. Obispo, pastor de casa, obispo, pastor, obispo, pastor. Los Nicolaitas sacaron los ministerios del Señor Jesucristo. Así que ustedes que andan hablando de toda, hay que obedecer a toda autoridad, ustedes, pastores pentecostales, estoy de acuerdo que el ministerio apostólico de hoy, en el mundo entero, que es vigente, todavía está el ministerio apostólico, pero el ministerio apostólico que hay hoy día es una verdadera lacra, es una infección. Mal diseñado, con mentira, con engaño, es una asquerosidad. Pero sí, el ministerio apostólico es vigente. Pero esto de hoy día, el ministerio apostólico, no lo voy a echar a todo el bolsillo. De 100, habrán 5 o 4. Ministerio apostólico bien hecho. Pentecostales, hay 100. Habrán 4 o 5 que están bien. Lo otro, todos paganos y religiosos. Y todo esto es toda una manga de... Pastor, entonces usted es uno justo. No, yo soy más pecador que usted. Más pecador que usted. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Alguien quiere opinar algo? Tengo 3 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Dale. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere opinar, por favor? ¿Alguien quiere opinar? El anciano. Mire, en Mar del Plata pusieron varios ancianos, en otros lados también. Y después se dice, no soy anciano porque apacentar. Pero nunca lo ungieron como pastor. Y esa palabra anciano era para meterlo como obispo. Y es católico. Porque el anciano no trabaja en la gracia. Es puesto católico. Juan dice, el anciano, al amado Gallo. Pero después mismo dice, vosotros supieron saber cuáles son los falsos apóstoles, los que dicen ser y que no son. Es una re locura. El gran pastor de los pastores. Verás por vuestros pastores que oran por vosotros. Qué raro. Por eso es que el ungimiento, que significa pasto. Sandra Delgado, muy buena enseñanza, dice, para la gloria del Señor Jesucristo, hermana. Comparte este video, comparte este video, comparte este video. El ministerio apostólico es vigente, pero tenemos una manga de lacra de infección que lo hace muy mal. Se levanta el profeta, sale el apóstol, levanta una obra, se va por su lado, se descarnaliza, el otro viene acá, el otro envidia, celo. Al final el ministerio apostólico que hay hoy día es una epidemia. ¿Habrá hombres de Dios? Sí hay apóstoles de Dios. ¿Hay profetas de Dios? Hay profetas de Dios. ¿Hay evangelistas de Dios? Hay evangelistas. ¿Hay maestros de Dios? Hay maestros de Dios. ¿Hay pastores de Dios? Hay pastores de Dios. De 100, 4 o 5. Y lo otro, lacra. Y lo malo es que todos esos grandes que están arriba son los que gobiernan en la forma católica apostólica romana. Y no se olviden, la iglesia apostólica también trabaja con la forma religiosa católica. Ese tema te lo voy a compartir después porque van a ser las 12 acá en Argentina. Partimos de 10:30, una gran bendición. Espero que te haya gustado, que haya sido de gran bendición. Comparte. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien, por favor? Carlos Alberto Morales, te saludamos. Véalo
compártalo este video porque tenemos que desatar muchas cosas que estuvieron guardadas. Así que una gran bendición. Nicolás, te esperamos, te llamé para el discipulado. Un abrazo, chau, 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 chau. Si estás de acuerdo, manda like y comparte este video. Compartamos, hagámoslo correr, hagámoslo correr. Si te gustó, hazlo correr. No lo guardes, no guardes la verdad, sino que comparte la verdad. No guardes la palabra, sino que comparte la palabra. Vamos, no importa que te diga cualquier cosa, compártelo. Si tú viste bíblicamente y ordenadamente por las Escrituras, no por mí, por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu te habló, lo de Hechos 20 es muy bueno. Lo de Hechos 20 es muy bueno. Llamó a las cabezas a los ancianos y no llamó a los apóstoles ni a los pastores. Y después le dijo obispo. Muy bueno. Los católicos sigan con su obispo nomás y sigan con sus ancianos. Bendiciones.